Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias de verdad a todas las personas que se pudieron conectar. Lamento no poder estar en vivo, pero en un ratito nos escuchamos para resolver preguntas de todo lo que tengan. Pero estoy muy feliz. La verdad, bueno, yo soy CryptoReu MD. Soy médico, soy reumatólogo, tengo la especialidad en reumatología. Actualmente soy investigador en la parte privada y además hago investigación clínica e investigación biomédica. Entonces, de verdad es un orgullo. Muchísimas gracias a todos. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, les tengo una presentación que la verdad me gusta muchísimo. No saben lo emocionado que estoy por el simple hecho de poder estar aquí con ustedes, pero más por todo lo que les voy a platicar el día de hoy. Entonces, vamos a ver hoy algo bien interesante, que es la ciencia médica como una evolución tecnológica. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Y por qué es tan importante para nosotros, los médicos, avanzar junto con la tecnología? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que estar aquí? O sea, ¿por qué puede haber abogados? ¿Por qué puede haber bioquímicos? ¿Por qué puede haber muchísimas personas? Pero los médicos tal vez estamos un poco arraigados en la parte tecnológica de la descentralización y de la blockchain. Entonces, hoy les vengo a enamorar a todo lo que tenga que ver con medicina y la evolución. A lo largo del tiempo, hemos tenido, para mí, en este punto, diferentes maneras para platicar o para tener esta presentación. Vamos a hablar de la evolución médica, el conocimiento científico como un problema evolutivo y la innovación programada o caducidad anticipada. ¿Cuál será la respuesta? Y finalmente, algunas aplicaciones en las cuales ustedes van a poder aprender y desarrollar un poco de lo que sepan de la parte médica. Entonces, durante toda la evolución del ser humano, los médicos hemos estado a cargo de mantener la salud y mantener la enfermedad erradicada en cualquiera de nuestras diferentes presentaciones. Si no hubiera sido por los egipcios y sus diferentes maneras de momificar, que muchas de las herramientas que actualmente utilizamos para la disección no hubieran llegado hasta nosotros. La tecnología es parte de la medicina. Si no hubiera sido porque Esculapio, Aristóteles, Sócrates dieron los primeros puntos para poder entender lo que era la ética médica, no hubiéramos en ningún momento poder llegar a ser lo que somos ahora. La invención del estetoscopio, que actualmente lo podemos grabar, lo tenemos de una manera tecnológica, como lo pueden ver acá, inicialmente era un tubo con el que escuchábamos la espalda de las personas. De ahí viene la gran revolución cuando se inventan las primeras vacunas, y las vacunas se les llamaba variolización. La variolización era que literalmente agarraban un pedacito de lo que en ese momento era la enfermedad parecida a la viruela en las vacas, y en esa costra se la variolizaban, es decir, como que contagiaban a otro ser humano, y de ahí viene el término de la vacuna, de cowpox. Entonces, esto es una de las grandes revoluciones, además de todas las que hemos vivido, porque salvó la vida y ha salvado la vida de millones de personas a lo largo del mundo, y se ha logrado erradicar una gran cantidad de enfermedades gracias a esta invención. Y de ahí saltamos, curiosamente, a la época de los antibióticos, con Fleming y el descubrimiento del hongo que no permitía un crecimiento alrededor de él, que fue el descubrimiento de la penicilina. Y de ahí que fue específicamente con la observación, con el pensamiento crítico, para poder llegar a una conclusión, porque al principio estábamos muy enamorados de la atribución que nos había dado Spallanzani, con el hecho de una generación espontánea, de que uno podía dejar un pay en la calle y de repente eso iba a generar vida. Entonces no sabíamos. Lo que se hicieron fueron tubos de ensayo y esta nueva teoría de causa y efecto, es decir, que si yo dejo tal cosa se va a producir este tipo de putrefacción, pero la putrefacción no es nada más que una evolución prácticamente de ese mismo bichito, de los bichitos que están alrededor o que viven ahí mismo, que se transmiten por aire o incluso por nosotros, por nuestra boquita, etcétera. Y de ahí, con el crecimiento de los primeros antibióticos, también se lograron erradicar las primeras enfermedades. Y ya más o menos entre los 70s y los 80s, mi país, México, fue de los grandes a nivel latinoamericano, que empezaron con trasplantes de corazón. Entonces se empezaban a hacer las primeras válvulas con intestino, con una capita que tenemos a nivel intestinal, y se reemplazaban válvulas, y ahorita reemplazamos todo, se reemplazan riñones, se reemplazan pulmones, pedacitos de hígado. Entonces eso es
Fascinante, y todo es gracias a la tecnología. ¿Y a dónde vamos? Vamos a la parte robótica, al machine learning, a los grandes datos, a todo lo que actualmente tenemos gracias a las grandes, a las grandes corporaciones, definitivamente, pero también a que la gran mayoría de las personas almacena, distribuye y permite también tener contacto con esto. Entonces estamos en la época del machine learning, estamos en la época de la automatización y la inteligencia artificial, en la cual los médicos estamos bien, pero bien metidos. Y finalmente, el gran futuro. Y se los pongo, todas estas imágenes que ven acá están hechas con DALL-E, es por inteligencia artificial. Y la última la creé como una pregunta. La evolución CRISPR-Cas, que es como si imaginen ustedes el cuerpo, que es como un código en blockchain, el cual va a tener como que unas pequeñas estructuras que van a permitir hacer cambios en el contrato inteligente. Entonces el cuerpo tiene un contrato gigante que es el DNA, que solamente corre de un lado a otro y es verificado con su contraparte. Y esto es bien interesante porque el cuerpo escinde, rompe, corta y con base en eso traduce y genera proteínas. Imaginen ustedes en el momento en el que nosotros podamos hacer reprogramación genética y curar enfermedades que tal vez en este momento son incurables. Pero no todo acaba ahí. El problema tal vez más complicado que tenemos es la ética. ¿Por qué? Porque hemos chocado durante todo el tiempo con creencias religiosas, con el hecho de que no muchos estamos tal vez tan familiarizados con lo que es un pensamiento crítico y el método científico. Y ahora con los trasplantes, con el alargamiento o afortunadamente el hecho de que el ser humano viva más, vienen los problemas bioéticos. ¿Qué tanto realmente debe ser así? Y volvemos también con ahora esto del machine learning. ¿Realmente existe la privacidad entre los médicos? Es otra gran pregunta. Y finalmente, ¿qué tan beneficioso será ser eternos? ¿Por qué? Porque al final, como grandes personas que somos, queremos dejar huella. Y algo que nos genera mucho problema es esto, que somos finitos, que tenemos un tiempo acá. Entonces, pues al final toda esta tecnología se ha vuelto también un enemigo, porque nosotros vamos muy lento. Los trasplantes empezaron mucho antes de que los reumatólogos pudiéramos usar la prednisona apropiadamente. El estetoscopio y la evaluación mecánica de alguna máquina fue mucho más antes de lo que nosotros pudiéramos haber evolucionado. Y la pregunta es, ¿realmente estamos haciendo esto? ¿Existe actualmente algo que médicamente se esté usando? Sí. En la parte superior izquierda de su pantalla, aquí podrán ver que ya existe por Machine Learning, ¿sale? Y por un reconocimiento neural, es decir, con redes gráficas, como los grafos, como la tecnología que usa, no sé, Tesos, Avalanche, o todos estos sistemas que utilizan subgrafos, ¿sale? Como incluso Facebook. Se logró hacer determinaciones específicas con millones de fotos de enfermedades de la piel. Y de ahí se creó una tecnología capaz de discernir con un 98% de probabilidad de una lesión benigna a una maligna. Es decir, una lesión que es buena y una lesión que es cáncer. Entonces ya son los primeros avances tecnológicos. Evidentemente la comunidad médica está en contra, porque entonces ¿dónde quedan los médicos que se encargan de estos diagnósticos? Y en su lado superior derecho, acá, se hizo una prueba con un medicamento que se llama baricitinib, en el cual se corrió también por Machine Learning todas las posibilidades de los medicamentos que actualmente están discretos que pudieran tener un efecto sobre COVID-19. Y se encontraron un montón, y de ahí que había listas interminables de medicamentos que pudieran funcionar. Pero ya de ahí a la clínica, pues ya tiene que haber un médico de por medio para saber si esto es relevante o no. Y algo tan fantástico, esta publicación es de marzo del 2022, que encontraron también por Machine Learning y por técnicas microscópicas especiales nuevas células pulmonares como causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica e incluso fibrosis quística. Entonces, fantástico, ya estamos en Machine Learning, ya estamos acá, pero ajá, ¿hace cuántos años que esto ya existe? Y apenas los médicos estamos intentando meterlo en nuestro día a día. Desafortunadamente, el conocimiento científico es un problema evolutivo. ¿Por qué? Porque las empresas que actualmente controlan todos los artículos científicos cuestan mucho dinero. Y cuestan tanto dinero que desafortunadamente no nos permiten a muchos de nosotros tener al alcance toda esta información. En mi época había libros y uno iba a la biblioteca y podía leer todo lo que había y estaban las revistas médicas, pero actualmente tienes que pagar una gran cantidad de dinero para poder tener todas estas publicaciones y estar tú a la vanguardia.
Y de ahí que la innovación realmente está programada desde el punto de vista médico o simplemente hemos sido caducados por la evolución tecnológica. Inicialmente, cuando nacieron las primeras revistas hace más de 100 años, pues evidentemente se pagaba una suscripción, se pagaba el tiraje, comprabas la revista y pues de ahí sacabas dinero. Pero de ahí, con el nacimiento del correo electrónico, esto se acabó, porque ahora necesitaban tener suscriptores que pagaran no solamente la impresión y el tiraje, sino que tuvieran esa sensación de apego con la revista. Se tuvo que cambiar por completo el modelo de negocio, porque ahora los autores tienen que cargar sus resultados y publicarlos en las revistas médicas. Y además de eso, las revistas médicas, como ya no tienen suficientes suscriptores, pagan publicidad. Es decir, que las grandes empresas farmacéuticas comienzan a volverse dueñas del conocimiento. Y gracias a eso lo convierten en un excelente negocio para todos, porque sin conocimiento los médicos y los demás en general científicos nos volvemos obsoletos. Y de ahí nació hace aproximadamente 20 años lo que se llaman Open Journals o las revistas abiertas, en donde hubo un crecimiento gigantesco porque todo el mundo estábamos de acuerdo y las dividieron en múltiples, en las que eran las doradas, que eran prácticamente conocimiento libre para todos. Pero ¿qué pasa? Que se tuvo que adaptar este modelo de suscripción, empezaron a limitar el contenido y hubo que haber otras tecnologías como Sci-Hub, en el cual muchos nos beneficiamos gracias a esto, debido a que podíamos leer muchos artículos que incluso no estaban disponibles en la red. Y para tener algunos números, la evolución de las revistas médicas, no tenemos los datos concretos porque esto nació más o menos en el 2008, pero desde el 93 ya se empezaban a hacer como que estos pequeños blogs y correos electrónicos en donde se discutían casos médicos y se publicaba información. Y esto lo volvió genial. Y a la fecha tenemos más de 20,000 artículos publicados en el, bueno, hasta el 2009, pero el día de hoy estamos entre los 75 y los 100,000 artículos médicos. Y eso lo vuelve algo brutal, algo gigantesco, perdón, no solo médicos, sino artículos en general. Y de ahí que de todas estas diferentes maneras de publicar, que están como les comentaba, las doradas, las verdes y las cerradas que incluyen Sci-Hub y todas las demás, nos podemos dar cuenta que la citación, es decir, la cantidad de personas que lo citan, está muy por encima del promedio. Es decir, que si tú divulgas tu conocimiento, pero no está dentro de estas redes, tampoco te citan. Es decir, que estás como sesgado también de información. Y desafortunadamente también la posibilidad de tener estas imágenes o esta información abierta es muy escasa. Si lo vemos, solamente el 50% de la investigación biomédica y de la investigación matemática están disponibles. Pero en salud, menos del 50%. Y en química, 15%. Esto es brutal. Es horrible. ¿Por qué? Porque nos permite no solamente ser un producto dependiente de lo que se publica y que podamos pagar, sino también dependiente de que sea aceptado nuestro artículo. Porque ya no solamente estamos sometidos a la crítica, sino también al pago de nuestra publicación. Actualmente revistas como la revista híbrida Spark, que es una suscripción de APC, que es Article Processing Charge, cuesta $7,765 al año para poder publicar en esta revista. Si quieren ustedes publicar en Nature, les cuesta 9,500 euros. Y por ejemplo en Latinoamérica, no nos vamos lejos, $1,500 por un artículo para ser revisado, publicado y metido, por así decirlo, al tiraje. Y para que ustedes puedan leer un poquito, está el artículo de Cleusa en Scientometrics, en donde ellos ya encontraron más o menos el precio anual, que es en promedio de $957 para poder publicar sus artículos médicos. Esto es una falla total en el sistema. El conocimiento médico debería ser un bien común y el conocimiento científico debería ser un bien común, no algo que nos puedan cobrar. Pero no todo es malo, no todo es catastrófico, no todo es horrible, porque tenemos muchísimas aplicaciones en las cuales nosotros pudiéramos tener una diferente o una mejor vida y desenlace. Por ejemplo, el seguimiento farmacológico que actualmente está llevando Prescripto para evitar la falsificación y suplantación farmacológica. Yo les doy una receta y esa receta es inmutable. Y esa receta es infalsificable y les van a dar exactamente lo que necesitan. Y van a poder dar un seguimiento perfecto a la cadena de suministro. Imaginen ustedes una lista de órganos en la blockchain, en la cual el primo del amigo del tío de alguna persona famosa se salta la línea y le toca primero el trasplante.
Imaginen que ahora tuviéramos una lista inmutable, infalsificable, irreemplazable y todo lo que la blockchain nos permite de registros. Ya tenemos a The Graph, lo podríamos hacer. Pruebas de conocimiento cero, zero knowledge proofs. La privacidad es un tema aparte y todos nuestros pacientes corren el riesgo de ser violentados. La privacidad hasta el día de hoy no es un negocio. Nadie quiere pagar por privacidad. Todos queremos que nos vean. Pero en el momento en el que hay cosas privadas como nuestra salud, preferimos utilizar tecnología en la cual no sepan de quién es ni a quién pertenece. Y tenemos a Aztec o lo que está haciendo Starknet y muchos otros, claro está. Y el conocimiento como un bien público. ¿Por qué utilizar los servidores centralizados de Nature o de Science cuando tenemos a empresas muy buenas, bueno, no empresas, sino protocolos como Airwave o como Filecoin o como Folder que ya están descentralizados y que nosotros podemos guardar información ahí con esta característica que me encanta, que es la información interplanetaria? Entonces, pues ya quedaría ahí para siempre. No se perdería y sería accesible para todos, con el simple hecho de que nosotros seríamos parte de la validación y eso sería fantástico. Así que sé que los dejo pensando, pero es algo muy, pero muy interesante y muy bonito. Y ya para las preguntas, me encantaría dejarles algo con lo que nosotros estamos trabajando. Actualmente estamos trabajando en algo que se llama Lens Library, que precisamente es esto. Es una librería en la cual todos los científicos van a poder compartir su conocimiento. Vamos a tener un proceso de curaduría, vamos a tener un proceso en el cual las publicaciones van a tener revisiones gramáticas y ortográficas y va a estar todo basado por meritocracia. Entonces, eso para mí y para mis compañeros que están actualmente trabajando, en este caso Eder, Edgar, Arthur y Mono, y se nos acaba de unir otro chico el día de hoy, estamos muy contentos porque creemos que esto pudiera ser una de las grandes revoluciones. Si tienen dudas, preguntas, aclaraciones o quejas, me pueden encontrar en todas esas comunidades. Estoy en Cypherpunk Citadel, Human DAO, en Bankless, en Nouns DAO Amigos, en Espacio Cripto y en Ethereum México. Entonces, la verdad, un gusto haber estado con ustedes. Me encanta lo que está haciendo DeSci y me encanta hacia dónde está corriendo toda esta información y todo lo que la blockchain nos puede ofrecer. Así que no lo olviden, si hay algo que puede cambiar el mundo, no esperen a que alguien más lo haga. Sean ustedes los agentes del cambio. Hay una frase que me fascina, que dice, deja de leer medicina y ponte a hacer medicina, porque posteriormente leerás lo que tú ya hiciste y solamente serás más feliz porque tienes la razón. Con ustedes, CryptoReu, los dejo, nos vemos pronto. Hasta luego.